Fútbol. Un juego. Un deporte. Una pequeña bola ovalada en un campo. Un pasatiempo. Una pasión. Pero, ¿podría haber más? ¿Podría este juego que significa tanto para muchos ser usado para algo divino? Tal vez. Si tienes al entrenador adecuado. Es hora de lo mejor en el fútbol universitario. Una mirada al interior de toda la acción, aspectos destacados y personalidades de los campeones nacionales defensores, las Águilas de Carson Newman en el show de Ken Sparks. Ya sabes, todo el mundo me llama legendario. ¿Significa que le debo dinero a todos o qué significa? Lo que pasa es que estoy viejo. Yo no soy nadie, pero sigo honrando al Señor con lo que intento hacer y por eso sigo entusiasmado con todo esto. Espero que nuestras intenciones sean siempre servir a nuestro Dios, que es invicto. ¿Sabes que servimos a un Dios invicto por siempre? Entonces, si hacemos eso, todo está bien, Stan. Decía que para nosotros era más importante ganar almas para Jesucristo que ganar partidos de fútbol. Sparks invicto logra victoria número 300. En esta generación, los entrenadores son los misioneros. El Billy Graham de los entrenadores. Veía a todos estos hombres que fueron mis héroes en el campo de fútbol llorar y hablar de Jesús. Era un guerrero, es lo que era. Era una persona que hablaba por mejorar el camino. Siempre me recordaba que el marcador en mi corazón es todo lo que importaba y que mi vida pertenece a Jesús. Y yo pertenezco a Jesús antes que a nadie. Él creía en su corazón que si estaba presentando a Cristo espiritualmente a sus jugadores, ellos serían mejores personas. Sparks. La historia de Ken Sparks. ¿Quién era Ken Sparks? Ken Sparks fue el quinto entrenador con más victorias de todos los tiempos en la NCAA y está por encima de Bear Bryant y está detrás de Bobby Bowden, dos entrenadores íconos del fútbol. Pero también fue el entrenador con más victorias en la segunda división de la NCAA. Pero Ken Sparks, él era mi entrenador. Era el entrenador. Y te preguntas, ¿por qué apareció este hombre en la vida de tanta gente? Para entender a Ken Sparks y quién era y qué hizo, realmente tienes que empezar por el principio. Nació el 25 de febrero de 1944. Y su familia era muy pobre, típica de los Apalaches del este de Tennessee. Entonces la familia Sparks fue dura. Ellos eran alcohólicos y traficantes. No hablaba mucho sobre su infancia. Viendo una oportunidad para salir de la pobreza en los días de la prohibición, el padre de Ken comenzó a vender cerveza en la última licorería abierta antes de entrar en un condado con ley seca. No hace falta decir que tuvo mucho éxito, y la familia Sparks pronto compró una tienda de abarrotes donde Ken pasó sus días trabajando mientras crecía. Su papá era un gran hombre. Él trabajó constante y arduamente, y eso también se lo inculcó a mi padre. Puedes lograr cualquier cosa si te lo propones.
Siempre trabajando en la tienda familiar, Ken no tenía mucho tiempo para los deportes. Y aunque tuviera un momento, no había un campo para jugar. Cuando creces en el sur, el fútbol lo es todo. Los deportes son geniales, pero el fútbol es el rey. Fútbol. ¡Anotación! Inspirado por la ética del trabajo que su padre le inculcaba en la tienda, Ken estaba decidido a encontrar una manera de jugar al fútbol. La motivación no era suficiente para Ken Sparks, era la persona más determinada. Bauer Field es un parque en el sur de Knoxville que muchos del área conocen porque todo el mundo ha jugado béisbol ahí. Ese parque surgió porque mi padre tenía 12 años y fue a buscar al señor Bauer, quien era el dueño de esa tierra, y le dijo: «Señor Bauer, es necesario que haya un parque en el sur de Knoxville». El señor Bauer contestó: «Está bien, ¿cómo planeas hacer que suceda?». El señor Bauer y mi padre, que solo tenía 12 años, idearon un plan juntos. Ken Sparks, de 12 años, hizo eso. Bauer Field Park. Los deportes eran naturales para el pequeño Ken y encontró lo que sería su pasión de por vida. La religión y la iglesia, por otra parte, no llegaron tan fácilmente. Solo había ido a la iglesia una vez cuando era niño y la llamó la hora más aburrida de mi vida. A pesar de eso, la voz de Dios fue clara para él, incluso en su juventud. Él recordó caminar por el camino de piedras afuera de su casa y dijo: «Yo solo tenía 10 años». Y me contaba: «Tuve la sensación de que Dios estaba conmigo y que tenía un propósito para mí». El joven Ken todavía tenía mucho por aprender. No estaba seguro de quién era exactamente él o Dios. Cuando era adolescente se unió a un grupo de pandilleros llamados los Jokers. Se metió en peleas, pasó una noche en la cárcel, salía con mujeres y bebía demasiado. Pero pronto empezó a darse cuenta de que eso no lo estaba llevando a ninguna parte. Y para el último año de la escuela secundaria, algo estaba por venir para el joven Ken. Una invitación casual a las playas de Florida para un retiro de fin de semana de un grupo cristiano llamado Young Life. Atrapó su atención. La promesa de diversión bajo el sol y las mujeres en traje de baño lo tenían enganchado, atraído y atrapado. Dijo: «Estoy dentro, ¿cuánto cuesta?». Y fue un precio muy alto, como $200. En aquel entonces era un precio exorbitante. Pero una vez que Ken se propone algo, siempre lo logra. Él elaboró un plan. Ken compró bombillas en la tienda de su padre a un precio bajo y luego fue de puerta en puerta vendiéndolas al doble de precio, y así recaudar dinero para, como él lo llamó, niños enfermos. Fue una estafa brillante y funcionó. Y él dijo: «Voy de puerta en puerta mintiendo, diciéndoles el motivo, cobrándoles el doble de lo que pueden conseguir en la tienda». Y dijo: «Conseguí $200 para ir a ver a las chicas en traje de baño en Florida en ese retiro de Young Life». El motivo completamente equivocado. A pesar de lo que lo llevó ahí en ese retiro, Ken encontró a un Dios que lo amaba, lo perdonó y quiso una relación con él. Él cambió para siempre. Entregó su vida a Jesús
y nunca miró atrás. Así que terminó yendo a la Universidad de Tennessee. Se enfermó de mononucleosis. Su papá se enfermó. Entonces dejó la universidad y empezó a trabajar en la tienda familiar. Y estaba pensando, ¿dónde está Dios en todo esto? Él no sabía. Él no entendía que Dios trabaja de formas misteriosas. Creo que en las pruebas es donde Dios hace sus mejores obras. Cuando leo las Escrituras recuerdo que cuando hay una tormenta Jesús siempre aparece. Primer sionista optimista. Dio la casualidad de que un equipo local de ligas menores necesitaba un entrenador. Cuando se le preguntó si aceptaría el trabajo, Ken, sin nada más que hacer, aceptó de mala gana. Y estos chicos ganaron casi todos los juegos excepto uno. Dijo que a través de eso pudo ver un cambio en su vida. Dijo que veía a los chicos de 12 años que lo miraban y que escuchaban todo lo que decía. Y que se dio cuenta de lo que dijo después Billy Graham, que la persona más influyente en la vida de un chico, además de sus padres, es su entrenador. Ellos son los que están en primera línea. Saben más sobre las relaciones raciales, sobre la violencia, el odio y los prejuicios, porque siempre lidian con eso. Saben sobre la desintegración de las familias, lo viven todos los días. Y él decía, se encendió la luz. Me doy cuenta de que esto es lo que Dios quiere que haga. El Dios que encontró cuando era niño en el camino de piedras le estaba asegurando una vez más que tenía un propósito para su vida. Y una mañana de domingo, llena de certeza, Ken caminó por el pasillo de su iglesia y se arrodilló ante el altar, dedicando su vida al entrenamiento para la gloria de Dios. Fue durante este tiempo que Ken conoció a la mujer con quien se casaría. Cuando lo conocí, él era un nuevo cristiano. Yo tenía como 17. Nos casamos y yo tenía 18 años y medio, así que fue 1 año y medio de noviazgo. Los dos jóvenes recién casados formaron una familia. Y ahora, con bocas que alimentar, el deseo de Ken de convertirse en entrenador solo se duplicó. Él siempre decía, tengo que ser el mejor entrenador que pueda. Si Dios quiere que haga esto, entonces no lo haré a medias. Decidió obtener su maestría en el Tecnológico de Tennessee. Tuvo una gran exposición al mundo real del fútbol universitario en ese lugar, porque era sacrílego. Dijo que había un entrenador asistente y el tipo era terrible. Se jactaba de con cuántas mujeres podía llegar a tener sexo y decía que estaba en un entorno donde se trataba de ganar todo el tiempo y ni siquiera ganaban. Esa era la cuestión. Comenzó a darse cuenta de que se trataba solo de ganar. Ese era su Dios. No entendía eso ni nada más. Pero si haces a Dios tu Dios, entonces obtendrás eso y Dios a veces te lanza lo demás. Fue esta epifanía la que daría forma a todos los aspectos del entrenamiento de Ken a lo largo de su carrera. Pon a Dios primero y el resto vendrá en su lugar. Deja a Dios fuera y perderás, incluso si logras ganar de vez en cuando.
Y entonces Dios abrió una puerta. Sin mucha experiencia consiguió un trabajo como entrenador asistente de fútbol en la prestigiosa universidad cristiana Universidad Carson Newman. Y él tiene estos objetivos, tiene estas visiones en su mente. ¿Y cómo va a desarrollar esto? El entrenador Sparks se involucró con la FCA. La Comunidad de Atletas Cristianos es un ministerio de deportes internacional que ha ido transformando la vida de entrenadores y deportistas durante más de 6 décadas. Fue este tipo de misión lo que entusiasmó a Ken, más que una oportunidad profesional. El artículo de la FCA sucedió en nuestra casa. Era tan normal para mí no haber sabido nunca con quién iba a ir y solo estar preparando la cena o el desayuno para las visitas. Y solía burlarme de Ken diciéndole que solo necesitábamos instalar una puerta giratoria, porque ya sabes, no tiene sentido tener un cerrojo ni nada, solo... Recuerdo estar fascinada por la cantidad de estudiantes que se reunían en la casa. La FCA y los entrenadores me enseñaron que se puede llegar a los niños sin la estructura del exterior. Era una relación con Cristo. Y eso fue probablemente lo mejor de todo. Algunas de las relaciones de las que pienso ahora. Chicos de los que fui testigo y que fueron salvados, que cambiaron sus vidas. Y fue a través de ese programa, fue a través de Ken Sparks. Como jóvenes, hay muchas cosas diferentes que están pasando, muchas cosas que te gustan. El entrenador Sparks quería ayudarte a entender lo que significaba ser un buen hombre, lo que significaba ser cristiano. Mi padre estaba muy involucrado en la vida estudiantil allí. Ken estaba decidido a compartir con sus jugadores la salvación y la transformación que él mismo experimentó. Se dedicó fervientemente a su bienestar, tanto que incluso le costó su trabajo. No es muy sabido, pero Carson Newman despidió al entrenador Sparks. Entonces hubo una lucha de poder entre Wyke, que era el nuevo entrenador, y mi padre, que tal vez no estaba a la altura del puesto en ese momento. Recuerdo un momento en particular. Un jugador sufrió una lesión en la rodilla y Wyke quería que participara en el juego. Wyke estaba en el palco de prensa y mi papá le decía por teléfono, «Oye, no va a jugar». Pero Wyke se quitó los audífonos y dejó de escucharlo y le dijo que juegue. Nunca olvidaré el momento en que mi papá se dio la vuelta y gritó desde el campo. Tomó valor y dijo, «Déjame decirte algo, Wyke. Ese niño no entrará a jugar porque resultará herido. Quiero decir que le gritó que sobre su cadáver entraría a jugar porque se preocupaba por él. A Wyke solo le interesaba conseguir más puntos y no el chico. Y esa es la historia». Se convirtió en entrenador de pista. Fue un golpe terrible. ¿Podría haber fracasado ya en su misión? A veces es muy difícil creer en un Dios invisible. A veces parece que los cielos están tempestuosos y cerrados y a veces que Dios no te escucha ni te ve. Pero creo que es en esos momentos en donde volvemos a esos días donde el Señor realmente nos ha sido fiel. Desanimado, mas no derrotado, Ken decidió dar todo lo que tenía y hacerlo para Dios. Y, fiel a su forma, entró hasta el fondo. Conducíamos hasta Alabama, Georgia, Mississippi, todo el sur, e íbamos a las escuelas que estaban ahí.
Iba con el director y les decía, oye, soy de la Universidad de Carson Newman, en Tennessee. ¿Podría llevarme a los varones al campo de fútbol? Quiero ver quién es el más veloz. Y de alguna manera conseguía que el director estuviera de acuerdo y que se alinearan. No miento, todos los chicos de la escuela estaban haciendo fila. Recuerdo ir a esos lugares con él y veía correr a los chicos descalzos en las escuelas rurales. Algunos de ellos aún están en el muro de la fama de Carson Newman. Batían récords, eran All-Americans. Algunos de sus récords aún se mantienen. Una oportunidad para entrenar fútbol americano de nivel escuela secundaria en una pequeña escuela rural. Para un equipo con un récord promedio, pudo no haber sido glamoroso. Pero cuando a Ken le ofrecieron el trabajo, solo vio potencial y aprovechó la oportunidad. Pronto fue entrenador de fútbol en la escuela preparatoria Farragut, un trabajo que acabaría cambiando su vida para siempre. Y en aquel entonces, Farragut era granjero, y ese era el apodo, Granjeros de Farragut. Y ese campo de fútbol era justo, quiero decir, parecía pasto para vacas. Y tal como lo hizo cuando tenía 12 años en Bower Field, Ken no puso su mirada en lo que no era, sino en lo que podía ser. Recuerdo estar en ese campo con mi papá y él decía, hijo, déjame decirte lo que pasará. Tendremos un nuevo campo y estará situado ahí. Dios realmente hará un gran trabajo. Y habrá mucha gente que vendrá a él. Y tenemos que esperar y orar a que eso suceda. Yo quería ser jugador de fútbol profesional. Estaba en el camino correcto yendo en esa dirección. Y cuando tenía 11 años, terminé viviendo en un barrio donde había un tipo que abusó sexualmente de mí. Se desvió y jugó un papel importante en mi vida y en cómo pensaba acerca de mí mismo. Seguí jugando fútbol. Creo que era una manera de escapar. La primera vez que conocí a Ken Sparks, nos habían reunido en el gimnasio. Y este joven entrenador sale y nos dice, las cosas van a cambiar por aquí. Y con lo que parecía una pizarra en blanco, de repente Ken se vio libre de entrenar como quisiera. Entonces haríamos combate cuerpo a cuerpo. Él consiguió que los jugadores de fútbol hicieran ballet. Nunca se había hecho eso antes. Además de eso, él encendió algo en mucha gente. Se notaba que no se trataba necesariamente de fútbol. Se trataba de nosotros. Siempre se dio cuenta de que cada uno de esos jugadores eran jóvenes que algún día serían, lo más probable es que fueran esposos, que serían padres, y su oración de todos los días era para que se convirtieran en hombres de Dios. Porque si a ti no te importa lo que le pase a ese niño fuera del campo, no sabes a lo que se enfrentará y lo traerá a la práctica de campo. Jugaríamos al racquetball. Nosotros hablaríamos de la vida. El entrenador Sparks siempre, cada vez que lo veía, me preguntaba, ¿cómo está tu corazón? Él siempre quiso saber cómo estaba tu corazón y lo que estabas haciendo y lo que estaba pasando en tu vida. Así que yo era el tercer hilo y nuestro mariscal de campo sufrió una lesión de rodilla. Y Ken Sparks decidió ponerme en
primera fila. Él sabía que yo era un tipo destrozado. Y él me iba a moldear, dándome confianza. Porque yo... Es sorprendente dónde Dios intervendrá para hacer su voluntad. Y está usando un juego llamado fútbol para salvar la vida de la gente. Ken Sparks intervino y se convirtió en padre espiritual. Lo que más se dice en la escuela promedio hoy es, el entrenador dice. No recuerdo quién me enseñó inglés en el primer año. No recuerdo quién me enseñó historia. Recuerdo lo que me enseñó mi entrenador. Y lo que nos enseñó fue que Dios obtendrá la gloria y la puntuación se arreglará sola. Los nuevos métodos de Ken en filosofía pronto comenzaron a demostrar su valía. Y el eterno equipo perdedor se convirtió en un destacado ganador. Éramos los campeones distritales, los campeones regionales. Rompimos todos los récords escolares y perdimos solo 3 juegos en 3 años. Al mismo tiempo que fomentó a la futura estrella de la NFL, Bill Bates, quien luego pasaría a jugar para los Dallas Cowboys por 15 años. Las cosas habían cambiado para mejor en Farragut High School. El desgastado campo de fútbol había sido sustituido por uno nuevo y semillas para un gran futuro para toda la comunidad que fueron plantados tras la esencia de Ken. Intentó grandes cosas para Dios, pero siempre esperó grandes cosas de Dios en todo eso. De repente, todo el mundo se dio cuenta de este joven entrenador que estaba haciendo lo imposible. Y empezaron a llegar las ofertas de trabajo. Y como no tenía dinero, ni becas, y ganó con niños que nadie más quería. Y así la Universidad de Carson Newman vio lo que se estaban perdiendo y lo querían de vuelta. Le ofrecieron el puesto no solo como entrenador de fútbol, sino como su director atlético. En ese momento tenía 36 años. Así que venir a Carson Newman fue algo muy importante. Fue un punto de llegada épico para Ken y su lucha por la excelencia. Era una milla de altura. Él sería el mejor entrenador. Ellos ganarían. Y lo que era más importante, atendería a sus jugadores. Ya había pasado por todas partes y no es muy frecuente que un liniero de 2 metros y 150 kilos entre por tu puerta. Entonces todos los entrenadores se levantaron. Creo que el entrenador Sparks salió y quería que yo fuera a su oficina a hablar. Entonces fui a su oficina y comenzamos a hablar. Y realmente nunca hablamos de fútbol. No hablamos de qué tan rápido corriste los 40 o cuánto haces de press de banca. Y él nunca habló de ninguna de esas cosas. Hablamos de la vida y luego él se detiene justo en medio de la conversación. Y él dijo, siento que eres cristiano. Y él dijo, ¿tú eres cristiano? Y me derrumbé. Estaba tan destrozado en ese momento. Y le dije, sí, señor, lo soy. Soy cristiano. Y yo estaba luchando.
Y creo que sintió que yo estaba luchando, así que pasamos la siguiente hora hablando de nuestra relación con Cristo. En pocas palabras, terminé firmando con Carson Newman ese día y no sabía nada sobre ellos. Regresé a casa, recogí mi ropa, les dije a mis padres y estaba en la escuela al día siguiente en Carson Newman. Cuando entré por la puerta, para mi sorpresa, el entrenador Ken Sparks estaba sentado allí con mamá y papá en el comedor. Me senté en la mesa, él se presenta y lo primero que hace conmigo es pasar una estampa del parachoques del auto al otro lado de la mesa dirigida a mí. El naranja y el azul tenían una gran cabeza de águila. Tenía esta declaración: atletismo es un propósito. Dijo, ¿sabes? En Carson Newman, nuestro objetivo es desarrollar hombres jóvenes como tú, ser mejores padres, maridos, entrenadores y hombres de negocios. Ken Sparks estaba en Carson Newman. Hablé con él. ¿Por qué no quería jugar para el entrenador Sparks? Haría cualquier cosa por el entrenador. De repente teníamos una bonita casa, 2 autos, todo estaba bien. Mi padre estaba recibiendo atención, era una estrella local. Pero las exigencias del trabajo fueron más de lo que la familia había previsto. Los entrenadores tienen una vida dura. Son padres, son maestros, son entrenadores, son mentores. A veces sus familias sufren. Era típico durante la temporada de fútbol que los niños nunca lo vieran durante la semana. Hubo viajes de reclutamiento y hubo conferencias de entrenadores y siempre había algo que se atravesaba. Solo recuerdo que se ausentaba mucho. Su tiempo siempre fue muy limitado. También era director atlético, debía estar en todos los juegos de baloncesto. Ocupaban toda su vida. Ese campo de fútbol está simplemente impecable. Nuestra casa es, como sabes, nuestro jardín. Llega aquí, si no puedo cortar el césped, no pasa nada. Dio todo lo que tenía al juego para los jugadores y tuvo un costo. Al principio sufrió lo que muchos hombres, y era adicción al trabajo. Tenía motivaciones, todo se trataba de Cristo, pero él tendía a dejar a mi mamá fuera. Había experimentado mucha soledad. Estábamos así, y creo que es ahí donde comenzó todo. Los niños comenzaban a ser adolescentes y estaban pasando muchas cosas. Yo estaba enseñando de tiempo completo y sentí que lo tenía todo encima. Fui a un consejero matrimonial cristiano, hizo un comentario que me acompaña desde entonces, y él dijo: bendito sea tu corazón, estás hambrienta por amor. Eso era cierto. Pero había una respuesta a eso, porque Dios nunca nos mata de hambre por amor. Eran los días en los que soy mujer, óyeme rugir. Y la gente sigue diciendo cosas así. Simplemente escuchen cualquier anuncio. Y todas estas tentaciones para atraparte concentradas en ti. Empecé a escuchar al mundo en lugar de lo que sabía que era verdad. Recuerdo que nos tomaron fotografías antes de la temporada. Eso iba en los programas, en el manual y esas cosas. Y parecíamos la familia perfecta. Pero en mi corazón yo sabía que algo andaba mal. Sabía que mamá no estaba contenta, sabía que estaba triste y que volvería de la escuela y a veces estaría llorando. Había pensado en el suicidio, ¿sabes? Puedo irme y nadie lo sabrá jamás. Cualquier cosa mala y los niños estarán bien, y todas las cosas que te dices a ti mismo. La devoción de Ken por su trabajo y determinación para satisfacer sus demandas lo cegó a lo que estaba sucediendo en su matrimonio. Le dije una vez, en una de nuestras últimas conversaciones,
Le dije, entrenador, usted tiene el balón. Si lo deja caer, se acaba. La soledad de Gail se había vuelto demasiado difícil de soportar, y la relación entre ella y un hombre en el coro de la iglesia comenzó a afianzarse. No querrás contarle tus problemas a nadie, especialmente a un hombre. Simplemente deja abierta una puerta que no debería abrirse. Cuando Ken descubrió la verdad sobre el otro hombre, era demasiado para soportar. La relación era irreparable y decidieron poner fin al matrimonio. Pero recuerdo cuando papá nos sentó y nos dijo que él y mamá se iban a divorciar. Recuerdo haberle preguntado a mi padre, ¿amas a mamá? Y él dijo, sí, hijo, amo mucho a tu madre. Y dije, mamá, ¿amas a papá? Y ella dijo, hijo, es complicado. El mundo te dirá que has sido abandonado. Esta persona no tiene tiempo para ti, siempre eres el último. Todas esas típicas debilidades humanas. Y si estás de acuerdo con eso y actúas en consecuencia, no va a terminar bien. Si Satanás puede apoderarse de nuestros hijos, si puede interponerse entre marido y mujer, si puede destruir familias, es uno de sus mejores momentos. Emocionalmente inestable y sufriendo, Gail se mudó y los niños se quedaron con Ken. Su principal preocupación eran Chad y Chanda. Durante años le decía feliz Día de la Madre y durante años era un trabajo tan duro el que estaba tratando de hacer. Papá realmente fue bastante fuerte en ese momento al decir, no hay nada que vaya a tener sentido en el mundo excepto por Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Ken se quedó repentinamente solo, con el corazón roto, plagado de culpa por los errores que había cometido. Y con 2 adolescentes confundidos y heridos a quienes cuidar. ¿Cómo pudo pasar esto? Fue la experiencia más difícil de su vida. Lo he visto perder muchos juegos importantes. Lo he visto estar bien. Pero nada lo afectó así. Y no fue solo de que lo afectara una semana, fue durante meses, años. Pero pensé que no iba a poder hacer esto. Pero lo hizo. Y lo hizo genial. Mi hermana y yo nos enojábamos y decíamos, mamá es una tonta, ¿dónde está? ¿Por qué hizo esto? Y la culpábamos. Y papá nos detenía y decía, no debes hablar mal de tu mamá. No vas a hablar mal de tu madre, vas a orar por ella. Y empezaba a llorar. La amaremos y rezaremos por ella. Y nunca dirás nada negativo sobre tu mamá. Y él tampoco. Lo veías y decías, está atravesando por un mal momento y no vamos a tomar las cosas con pesimismo, no vamos a amargarnos. Ken era muy consciente de cómo su negligencia contribuyó a la destrucción de su matrimonio. Nunca olvidaré una noche, dije, la cuestión no es qué se debe hacer, la pregunta es, ¿alguna vez te perdonarás a ti mismo? Le dije, necesito tener una explicación sobre lo que realmente es la gracia. Estás cargando con toda su culpa por lo que has hecho. Has sido liberado de eso. Dios toma las cosas que hacemos y las malas decisiones que tomamos y restaura. Él perdona.
y Él redime. Y eso es lo que pasó. Santa Biblia. En sus horas más oscuras, Ken encontró fuerza, perdón y esperanza en Dios. Nunca más dejaría que su trabajo se interpusiera en su camino de su deber para con su familia. Pero todavía tenía trabajo que hacer, con un nuevo ímpetu. Regresó al campo de fútbol. Si alguna vez algo derrotase al entrenador, él encontraría la manera de ganar. Ken Sparks siempre fue este tipo que parecía ser capaz de elevarse por encima de la tormenta. Ken puso su mirada en el Campeonato Nacional de 1983. Pero al igual que él, el equipo no pasaba por un buen momento. Teníamos un gran equipo de fútbol, pero tuvimos algunas batallas, tuvimos algunas luchas y hubo momentos en los que muchos nos preguntábamos, ¿lo lograremos? Al comienzo de la temporada, estábamos entre los 5 primeros y perdimos el primer juego. Perdimos el segundo juego. Y luego pasamos por el resto de la temporada y perdimos el último partido. Nunca había habido un equipo con 3 derrotas que alguna vez haya estado en las eliminatorias. Pero el entrenador Sparks siempre fue uno de esos tipos que sabía cómo reunir a un equipo y ayudarte a creer en ti mismo. Nos retó a ser fieles, así como él lo estaba haciendo. Cualquiera puede celebrar cuando está en la cima de la montaña, pero el entrenador tuvo la habilidad de unirnos y creer en nosotros mismos y creer en el programa. Y creer en el equipo, incluso en los días oscuros. Sí recuerdo que era mantener la fe. Mantener la fe. Quería que nos mantuviéramos fieles y pensarías que probablemente se lo estaba diciendo a sí mismo. A pesar de todas las probabilidades en contra, las Águilas de Carson Newman lograron llegar al campeonato nacional. Fútbol en vivo, campeonato de fútbol por segundo año. Jeff Joslin es nuestro mariscal de campo, yo soy el ala cerrada. Carson Newman realmente tiene que ser aplaudido esta tarde, no han cometido tantas pérdidas de balón. Recuerdo una vez que me golpearon y tuvieron que sacarme del juego. Uno de los jugadores de Carson Newman sigue abajo. Supongo que es Jeff Joslin, el mariscal de campo. Veamos si logran ponerlo de pie. Nos sentíamos acorralados porque tenían un nuevo mariscal de campo. Estamos en la yarda 50, empatados a 7. Nuevamente todos en la línea de golpeo y logra atravesarlos. Se fue Larry Smith. Buenas noches. Anotación, Carson Newman. Y le quitó el aliento a ese equipo. Y solo quedan 20 segundos de juego. El otro equipo nunca había tenido una intercepción durante toda la temporada. Están bajo mucha presión. Suelta el pase buscando a Keith Howard. Interceptado. Y esa es la jugada definitiva. El partido de fútbol ha terminado. Y es Navidad en Colorado. Las Águilas son los campeones nacionales de fútbol universitario División 1 1983. Cuando ganamos, simplemente me arrodillé. Y yo solo le di la gloria a Dios. Y solo estábamos orando y agradeciendo por esa victoria interior que tuvimos. Todo lo que pasó lo había superado. Y volvió mejor que antes.
De hecho, hablamos muchos años después de eso. Y le dije, lo mejor que te ha pasado jamás es que me haya ido en lo que se refiere al fútbol. Había aprendido mucho de su divorcio, conocimiento que aportó a su entrenamiento una profunda sabiduría. Bueno, Stan, creo que debes mantenerte alejado de los altibajos emocionales, y si vivimos la vida y jugamos un partido de fútbol que es lo mismo, si lo hacemos basados en los sentimientos, entonces tenemos muchos problemas. Mira, no estoy diciendo que hay algo malo con los sentimientos, pero cuando empezamos a tomar decisiones basadas en sentimientos y empezamos a dictar nuestro comportamiento mutuo a cualquier cosa basada en sentimientos, entonces tenemos problemas porque los sentimientos son tontos. Quiero decir, los míos cambian todos los días, de hecho cambian muchas veces al día. Así que los sentimientos tienen una educación de segundo grado, por eso tenemos que basar nuestro compromiso con el fútbol. Fue una victoria milagrosa en muchos aspectos. Y continuamos ganando. Así que el entrenador Sparks se estaba convirtiendo en una leyenda viviente. Las Águilas acaban con Saginaw en tiempo extra 24-21. Sparks, entrenador del año. Todo lo que viene a continuación en el show de Ken Sparks en un momento. Ken no dejó que todas las victorias y elogios se le subieran a la cabeza. Se mantuvo fiel a su misión y propósito. Lo único que me preocupa es que nosotros tomemos las cosas buenas que nos pasaron. Ya sabes, los trofeos de anillos, honores y glorias, todo eso. Es decir, mírenos, porque si lo hacemos, habremos ido por el camino incorrecto, porque ese camino se va desgastando como esos trofeos, esos anillos se van a desgastar, incluso hasta podrían robarlos. No tendría ningún sentido a largo plazo, lo único duradero es cuando hacemos lo que tenemos que hacer para lo que fuimos creados y servir a Dios, que fue quien nos creó, porque tiene un gran plan para todos nosotros. Realmente comencé a entender que él creía fielmente en esto. Ese año fui seleccionado personalmente para ser uno de los 16 estudiantes universitarios en todo el estado de Tennessee, para pasar todo el verano en una pequeña isla llamada Parintinis, en medio del Amazonas, en Brasil, en una misión con él. Realmente creía que Dios quería que yo hiciera esto, pero no estaba seguro de que el entrenador Ken me dejara ir, así que agendé una cita con el entrenador, entré a su oficina, nervioso, y compartí esta situación con él. De pronto se volteó y me preguntó, Scott, ¿recuerdas la conversación que tuvimos durante la cena hace 2 años? Lo dije en serio. Creo que deberías ir. Este fue el momento en el que entendí a Ken Sparks. En verdad creí en lo que dijo. Realmente era atletismo con propósito. Honestamente, estaba invirtiendo en mi vida. Sinceramente le importaba más el reino de Dios que ganar partidos de fútbol. Y eso me cambió por completo para siempre. Mientras estuve en esa isla, tuve un encuentro profundo con Dios como jamás experimenté. Ese era el tiempo y lugar donde Dios me llamó en el ministerio de tiempo completo. Después, hace 18 años, el Señor me llevó a fundar esta iglesia llamada North Star. Y ahora estamos aquí con múltiples ubicaciones. Miles de personas vienen y se unen a los ministerios de todo el mundo. Nada de esto hubiera pasado si no hubiera tenido esa cita con Ken Sparks en su oficina aquel día. Por mí perdimos un juego ganador en mi último año. Nunca lo olvidaré. Recuerdo que quedaban 2 segundos en el reloj. Creo que perdíamos por 1 y terminé pateando a la izquierda.
Probablemente uno de mis peores recuerdos de un juego. Recuerdo estar yendo a los vestidores. Los primeros que se pusieron a mi alrededor fueron mis compañeros en los casilleros y el entrenador Sparks hablándome frente a todos y diciendo: oye, esto no es solo tu culpa, fue en parte mi culpa. Y él lo dejó muy claro, pero las luces del estadio se iban a apagar esa noche, pero el sol iba a salir a la mañana siguiente y me dijo: sus misericordias son nuevas cada mañana. Al día siguiente llegó a la práctica y aunque no lo crean, lo primero que hicimos fue alinearnos en el hash izquierdo en la línea de la yarda 34 para volver a patear ese gol de campo. En aquella época yo era un joven pequeño y cuando eres pequeño te molestan. Me juntaba con los jugadores de fútbol, eran mis amigos, y un día el entrenador Sparks me pidió que fuera a su oficina. Mientras iba a la oficina pensaba que estaba en problemas. Me siento frente a él, me miró y me dijo: he notado que te juntas con todos los jugadores. Le respondí: sí, señor, lo hago. Y me dijo: bueno, he notado que eres como el líder. Y me reacomodé en la silla y le dije: ¿eso cree? Y él contestó: sí, he visto la forma en la que interactúas con la gente y la gente se acerca a ti. Y necesitamos líderes en el equipo. ¿Alguna vez has pensado estar en el equipo de fútbol? Y yo de inmediato lo miré como: ¿de qué me estás hablando? Y dije: no puedo jugar fútbol. Contestó: no dije que te quería jugando fútbol. Quiero saber si quieres ser un líder en este equipo. Bueno, necesitamos un entrenador aquí y no tenemos entrenador. Y añadió: creo que te necesito. Y creo que crecí 15 centímetros sentado en esa silla. Básicamente creí en mí. Y a partir de ese momento me convertí en parte del equipo. Solo fue un momento en el que me habló. El poder es de tal manera que influyó para toda la vida. Le habló lo suficiente a mi subconsciente para hacerme creer en mí mismo de una manera totalmente diferente. Él estaba conmigo, a mi lado, cuando pasé por el momento más difícil de mi vida. Me reclutaban como jugador de fútbol y yo soñaba con jugar fútbol americano en la universidad. Pero ese sueño terminó muy rápido después de un par de lesiones en la rodilla donde él me acompañó. Recuerdo cuando el sueño acabó y caí al campo, yo grité 2 palabras: entrenador Sparks. Él era el entrenador y yo solo el jugador. Y ya no podría jugar más. Él pudo haber dicho: estás acabado. Y yo ya terminé contigo. Pero él se involucró más en mi vida. No se alejó, él se volvió más apegado. Y así dijo: ¿y ahora qué sigue para ti? Si tal vez no es como jugador universitario, ¿en qué otra actividad te puedes involucrar? Y realmente él fue uno de los que me impulsó a la locución, que es mi trabajo al que me dedico en la actualidad. Soy locutor profesional. Aunque fue muy traumático para mí, él me motivó diciendo: mira, no es acerca de quién eres un hijo de Dios y Él te va a cuidar sin importar si tienes rodillas buenas o rodillas malas. Empecé a experimentar lo que decía acerca que la vida era más importante que el fútbol o el marcador después del juego. La vida se trata más de nuestra relación con Dios y nuestra eternidad. Las almas de los jugadores fueron la prioridad de Ken. Pero eso no significa que no nos entrenó hasta los huesos en el campo. El equipo Carson Newman era ahora el 2 veces campeón nacional y tenía una reputación que mantener. Ken mantuvo la marca alta. Déjame decirte algo. He visto entrenadores duros.
Ken Sparks era el peor. Ken era bastante estricto con las reglas y no se desviaba mucho. Había mucha humedad y 37 grados de temperatura. Y puedo recordar ir a la cama y estar tan adolorido después de todo el entrenamiento que tenía ganas de llorar. Me dolía tanto que quería llorar. Y empecé a sentir un nudo en la garganta y me contuve porque mi compañero estaba a un lado y no quería que me escuchara llorar, pero luego lo escuché a él llorar. Y ambos empezamos a llorar, lo dejamos salir, no había problema. Ambos estábamos llorando, pero esas son las cosas que compartimos. El fútbol de Carson Newman fue un esfuerzo enorme. Fue muy difícil. Había compañeros de campos de entrenamiento y del ejército que dejaron el equipo porque no lo soportaron. Era muy pesado. Sabes, el entrenador Sparks no era el clásico tipo enorme. Era pequeño, pero intimidaba igual a mucha gente. Terminando nuestro campamento de otoño, justo antes de nuestro juego inaugural, estábamos teniendo una pelea interna entre el equipo naranja y azul, justo en el campo de entrenamiento. Esa fue la primera vez que lo vi perder la paciencia. Ken miraba cómo un linebacker pateaba a un compañero mientras estaba en el suelo. Y de inmediato lo vi correr hacia un jugador. Y literalmente realizó la tacleada más bella que jamás haya visto en un atleta. Y lo tomó del casco y estaba sacudiéndolo, gritaba y no entendía lo que decía, pero recuerdo pensar, ¡oh, Dios mío! Me asustó hasta los huesos porque nunca había visto ese lado de él. Se hubiese podido escuchar un alfiler cayendo en aquel estadio porque de 100 jugadores todos estaban callados. De repente, se apartó de él. Lo levanta y le dice, déjame ayudarte a entender por qué es tan importante lo que hacemos aquí y lo que intentamos lograr. Y dijo, no voy a permitir eso en mi equipo. Eso fue una revelación para mí. Recuerdo haber pensado, oh Dios, Él hará que la gente haga lo correcto y Él va a corregirlos si no lo hacen. El legado del entrenamiento Ken apenas iniciaba. Estableció un nuevo estándar y el éxito de su técnica era innegable. Aparte de todas sus victorias, una cosa era cierta. Estaba compartiendo el amor de Cristo entre innumerables jóvenes, quienes dejarían la Universidad Carson Newman y llevarían la chispa que dejó en ellos al mundo. Pero había una cosa en la que Ken había fallado, y resultó que Dios tenía un plan para eso también. La gente me había dicho, y creo que le dije a él también, que éramos compatibles porque ambos amábamos al Señor y ambos atravesamos divorcios que no elegimos que pasaran. Ken conoció a Carol después de reclutar a su hijo para la Universidad Carson Newman. Intrigado por ella y motivado por amigos, él la llamó. La versión de Ken de esta conversación es que yo respondí con una palabra a todo y él colgó y dijo que jamás me llamaría, pero Dios tenía otro plan. Nunca olvidaré esa plática con él. Ken, ¿sabes que Dios te ha dado una segunda oportunidad? Iba entrando a la iglesia y él se estaba estacionando. Él no lo planeó y yo tampoco. Pero estábamos ahí. Él dijo, ¿podemos sentarnos juntos en la iglesia? Eso pasó en julio del 93 y en diciembre de ese año es cuando nos casamos. Ella fue la que trajo balance a la vida de Ken, por primera vez. No le importaba si gana o no los juegos, lo amaba y lo apoyaba.
Era una segunda oportunidad para los dos. Ken encontró el matrimonio que buscaba y anhelaba. Estaba determinado a ser el esposo que ella necesitaba y sabía que Dios quería que así fuera. Esto lo inspiró para ayudar a otros entrenadores a hacer lo mismo. Creó una clínica para entrenadores y sus esposas, aprendiendo de sus errores del pasado y usándolos para el bien. Me enteré de que atravesó un divorcio, pero hay muchos matrimonios que se han salvado gracias al entrenador Sparks y esa clínica. Era algo que los entrenadores buscaban. Era algo que ellos necesitaban. No entiendo cómo esos tipos lo hacen. Solo el Señor puede mantener esos matrimonios fuertes. Y solo el Señor puede mantener esas relaciones unidas debido a las limitaciones y las presiones que conlleva ser entrenador universitario. Ya saben cómo es el problema ahora. Todos pasamos por las mismas cosas. Estamos lidiando para entrenar a los jóvenes, tratando de mantener a nuestras familias unidas, tratando de ser buenos esposos, tratando de ser buenos padres. Sentía que era importante para los entrenadores entender que su trabajo es demandante, pero su esposa también necesitaba que pasara tiempo en casa. Así se sintió llamado a entrenar para la clínica. Engañó a todos los entrenadores conocidos para que vinieran a hablar y estuve en el programa con Dungy y Bobby Bowden y era una locura cuánta gente iba porque amaban a Ken Sparks. Todas las cosas que Dios ha permitido que pasen en mi vida, durante la secundaria, durante la universidad, durante lo largo de mi carrera con los Raiders, el Super Bowl y todo eso, todo estaba bien. Y aprecio esas cosas, pero esas cosas no te preparan. Creo que siempre supo eso para entender la forma en que funcionamos y así crear esa chispa en tu corazón espiritualmente, para ayudar a bombear la sangre espiritual a través de nuestras venas en nuestros cuerpos y conectar con Cristo, y eso nos ayudaría a ser más capaces de conectar con nuestras esposas. Hubo un punto en el que mi esposa y yo estábamos de verdad... tuvimos un hijo y nuestras vidas cambiaron. Estábamos pasando momentos difíciles y tratando de entender cómo equilibrar eso. Recuerdo estar sentado en el sofá y hablar con el entrenador. Yo diría que hacerlo fue crítico para salvar mi matrimonio. Y yo seguí yendo a las clínicas después de dejar Carson Newman. Tuvo un gran impacto en nuestras vidas. No solo hablaba con los entrenadores, él decía, quiero hablar con tu esposa. Asegúrense de entender que esta no es una clínica de entrenadores, es una clínica de entrenadores y esposas, y esta es su clínica. Y si en algún momento sientes que eres la persona más importante aquí, levanta tu mano y cambiaremos todo eso. Solo escucharlo y verlo interactuar y hablar con las esposas sobre, oye, yo no sé quién tiene la razón y quién no estoy interesado en eso, pero ¿dónde está Cristo en esto? Y una vez que encontramos a Cristo, independientemente de lo que esté pasando, seremos capaces de reparar todo. Ken y Carol continuaron liderando las clínicas de entrenadores y esposas como parte integral del ministerio de Fútbol Sparks. Mientras los años pasaban y las victorias se acumulaban, bajo el liderazgo de Ken, el equipo Carson Newman alcanzó nuevas alturas. Las Águilas tienen un nuevo nido que proteger. 11 meses después de terminar su última campaña, Carson Newman estrenará el estadio Borgtar. Las Águilas saben que tienen más espacio para crecer. Era otro estadio creado bajo la influencia de Ken. Debutó con un lleno total de más de 5,000 aficionados al fútbol, mientras Ken se acercaba a las 250 victorias de su carrera como entrenador. Ken fue incluido en el Salón de Campeones de la Comunidad de Atletas Cristianos. Y fue inmortalizado en la Universidad Carson Newman bajo el título del Complejo de Ken Sparks, complejo que alojaba nuevos vestuarios,
salas de pesas, nuevas oficinas y más. Y vigiló el campo de fútbol de Carson Newman, donde Ken inició su legado hace muchos años atrás. La vida cambia, los niños cambian, la sociedad cambia. Nuestras influencias culturales intentan llevarnos constantemente a hacer algo que tal vez no seamos, pero lo que no cambia es bloquear, sigue bloqueando. Hay que seguir haciéndolo, Adam, porque la verdad no cambia. Dios tiene su palabra que honra en aquellos que le creemos y actuamos sobre su verdad, más bien, y hacemos lo correcto y tratamos de no hacer nada malo, porque creo que Él está involucrado en esto, y por eso los principios nunca deben cambiar. Ken no se quejaba, pero había estado diciendo cosas como: no me siento bien, estoy cansado. Y esto continuó por un tiempo, y una mañana él hizo un comentario así, y dije: ¿vas a llamar tú al doctor o lo hago yo? Ken fue diagnosticado con cáncer de próstata en etapa 4. Todos lo veíamos como Superman. Al inicio, cuando nos enteramos de eso, asumíamos que no era nada. Todo va a estar bien, acaba con los demás, pero el entrenador lo superará. Él encontrará la manera de ganar. Era casi como si no fuera nada. Realmente no habló mucho sobre eso, ni dijo mucho sobre eso. Un día estuve en el entrenamiento y me di cuenta de que el entrenador Sparks estaba en el campo y se veía cansado, y fui a buscar un carro de golf y traje un carro de golf, y el entrenador Sparks no quiso el carro. No voy a decir que era testarudo, pero a veces hacía su voluntad. Bienaventurados los pobres de espíritu. Se refiere a la gente que deja las cosas a Dios. Siempre le digo a la gente: 2 preguntas que tienes que responderte todos los días. ¿Es Dios Dios o tú eres Dios? Si Dios es Dios, entonces no tienes por qué luchar solo. Y Ken atravesaba ese conflicto. Ken era tan optimista, un guerrero. Ken fue siempre fiel al Señor durante todo. Nunca culpó al Señor por qué tengo cáncer, ya sabes, o por qué yo, Señor. Le dije: papá, es solo que estoy luchando contra esto. Y dijo: oye, hijo. Dijo: oye. A todos nos toca morir. Así como así. A todos nos toca morir. Y yo estaba impresionado por su temple. Estaba deseando hacer lo que al final, en sus palabras, todos debemos hacer. Y era terminar esta vida, terminar la carrera y alcanzar el premio que es estar con Jesús. La fortaleza espiritual de Ken lo mantuvo, y los más cercanos a él, a través de su intensa batalla con el cáncer. Y aunque estaba luchando, solo profundizó su sentido de propósito con sus jugadores en el campo. Y su historial como entrenador lo demostraba. ¡Anotación! ¡Carson Newman! Sparks subió al 5º lugar en la lista de victorias de todos los tiempos, empatando con el legendario entrenador de Alabama, Bear Bryant, con esta victoria. El buen libro nos recuerda que debemos dejar que otros nos alabe y no las palabras de nuestra propia boca. Ya hay otro entrenador que ya ha ganado 300 partidos de fútbol. Desde el siglo XIX, solo ha habido un puñado de entrenadores de fútbol en lograr 300 victorias como Ken. Era un honor que fácil se le pudo haber subido a la cabeza, pero no fue así.
Ha mencionado esto muchas veces, que no todo es ataque o defensa, se trata de cambiar vidas y no ganar o perder. Y eso aquí ha sucedido muchas veces en 33 años. Bueno, es increíble ver la cantidad de jóvenes que han venido quebrados por la vida. Muchos de ellos no tenían una idea sobre cómo iban a triunfar y vimos cómo el Señor ha usado a su gente, usó a Carson Newman. Esto nos demuestra lo grande que es el Señor, porque puede hacer con un deporte tan tonto como el fútbol, nuestro Señor puede hacer cosas milagrosas. En el mundo del atletismo, donde todo se trata de logros, prestigio, tamaño, peso, velocidad, mi papá era lo opuesto a todas esas cosas. Los jugadores de fútbol profesionales, o los tipos importantes de los medios, o los entrenadores profesionales famosos, papá convivía con ellos todo el tiempo, se codeaba con ellos. Realmente nunca lo impresionaron, pero él trataba al conserje o a la mesera o a la persona a la que nadie más notaba con la más increíble cantidad de dignidad y amor. Y he aprendido que de eso se trata ser un verdadero hombre. Fue ese espíritu y esta perspectiva que hizo a Ken diferente. Y fue lo que le otorgó el primer Uncommon Award, entregado por el famoso entrenador de la NFL, Tony Dungy. Conocí a Ken Sparks en 1990 en un campamento de la comunidad de atletas cristianos en Black Mountain, Carolina del Norte. Él era el líder de mi grupo. Yo era asistente de entrenador con los Steelers de Pittsburgh. Observé al entrenador Sparks y vi que podía ser exitoso, cuidar de tus jugadores, ocuparte de tu relación con el Señor y que las victorias o derrotas son importantes, pero secundarias en tu relación con el Señor, y me inspiró, me dio el modelo a seguir de cómo entrenar. Fue un líder de hombres y uno de los mejores entrenadores que he conocido. En medio de todo, él continuó ganando juegos. Por otro lado, su batalla contra el cáncer no iba tan bien. Él solo siguió peleando y peleando. Tienes que experimentar ese momento en tu vida donde debes decir, no puedo arreglar esto. Y Ken atravesaba esa lucha. Eventualmente se arreglará, pero no de la manera que deseas. Los doctores de Ken intentaron todo lo posible, pero su salud decaía. Asistía a quimioterapias mientras al mismo tiempo entrenaba y entregaba todo lo que tenía. Un día se burló de mí y me dijo, no he hecho los arreglos funerarios, pero quisiera morir en el campo de juego y que me rueden sobre el kudzu y yo... y quedarme aquí en la colina. Eso es lo que él era. Su fe hizo eso por él. No era un gran héroe. Su fe era real para él. A veces la gente intenta ver solo lo negativo y a veces no quieren decir, bueno, ¿por qué esto o por qué aquello? Y siempre digo, Satanás significa hacer daño, pero Dios significa hacer el bien. Y si simplemente confiamos y mantenemos los ojos en Él, entonces cosas buenas van a pasar. Decía, he tratado de enseñarte cómo vivir para Cristo, pero ahora quiero enseñarte cómo morir por Cristo. Y vaya que lo hizo. Fue increíble para mí. A veces simplemente pensaba, ya debería conocer a este hombre, pero él estaba recibiendo su quimio y trataba de animar a todos en el cuarto y él era quien estaba recibiendo el tratamiento. Yo le decía, papá, apaga tu teléfono, porque la gente le llamaba todo el tiempo y siempre contestaba la llamada. Contestaba el teléfono y era algún jugador de hace 20 años y le decía, ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu corazón? Ahí va la pregunta. Y eso nunca dejó de suceder. Yo le hablaba para animarlo y él me animaba a mí.
Estaba sereno siempre, hasta que llegaba el momento en el que comenzaba a llorar. Yo lloraba más que él, pero a él no le importaba tanto como a mí. No te preocupes por mí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Pero no te preocupes por mí. Yo voy a estar bien. Yo sé a dónde voy. Me enseñó que, como seguidor de Jesucristo, puedes atravesar el valle más oscuro y tenebroso y mantener una fe profunda y gozo en el Señor mientras lo haces. Ken tuvo que aceptar que su tiempo en la tierra se estaba terminando. Y aunque le dolió mucho, ese hombre ya no tenía la condición física para entrenar como una vez la tuvo. Después de un juego, recuerdo haber ido por el auto y acercarme a él para recogerlo. Y él estaba tirado en el campo, adolorido. Tuvo que enfrentar el día que pensó que nunca llegaría. No fue la muerte la que asustaba a Ken, sino dejar el campo de fútbol. Pero lo inevitable estaba sobre él y Dios lo llamaba a seguir. Les hablaré por un minuto. Después de 37 años como jefe de entrenadores en la Universidad Carson Newman, Ken se retiró. Quería hacer el anuncio de que ya no estaré entrenando. Después de... Después de 47 años, esto es difícil, pero la misión no ha cambiado. Quiero que entiendan eso. Mi misión no ha cambiado. ¿Cuál es mi misión? La que debería ser la misión de todos, y eso es honrar y glorificar al Dios que nos ha creado, que ha creado estos planes para nosotros y quiere hacer cosas asombrosas a través de nosotros. Y eso es lo que quiero seguir haciendo. Solo, no tendré... no seremos nosotros, y lo que quiero decir es que tendré un silbato colgado en el cuello. Pero Carol tendrá una cuerda atada a mi cuello y así lo haremos. Quiero decir, la semana pasada, después de perder 3 días de práctica y estar en el hospital 4 días seguidos, me dije, no soy un buen entrenador. Estos jóvenes merecen un mejor entrenador y bueno, eso es mi decisión. Así surgió, mi meta era, y me han escuchado decir esto, mi objetivo era morir en el campo y que me enrollaran en el kudzu. Carol no tendría que preocuparse por los arreglos funerarios. El 29 de marzo del 2017, 4 meses después de que Ken se retirara, él fue a estar con Dios, al que entregó su vida en servicio. Hay un lugar en particular al que fuimos. Nos quedamos en la casa del lago de una persona con dinero. Y había un cuidador, un jardinero. Era una persona muy pobre y deprimida, un hombre mayor. Mi padre hizo a ese hombre su misión esa semana. Se convirtió en el ser más importante del lugar, porque no había nadie más, no estaba su familia. Y él dijo, no creo que conozca a Jesús. Decía, oye, Ed, quiero decirte algo. Estás haciendo un trabajo increíble, quiero que lo veas. Hijo, ¿viste lo bien que se ve este lugar? Apuesto a que Ed, tú hiciste esto, ¿verdad? Y solo elevó al hombre como si fuera un gran rey. Todo para que pudiera amarlo y compartir a Jesús con él. Y así era vivir con Ken Sparks. Aunque fuéramos a la gasolinera, le contaba todo sobre Jesús. Se dedicaba a honrarlo y a amarlo.
¿Estás aquí por cuánto tiempo? Y luego tienes que dar un paso hacia la eternidad. Lo que hagas en la junta no hace la diferencia. Es lo que haces en el juego lo que marca la diferencia. Lo que hagas en el mundo marca la diferencia. El Evangelio transforma las vidas, cruzando la calle y alrededor del mundo. Y ese tipo, Ken Sparks, modeló eso. Hay miles y miles de personas en todo el mundo como yo que fueron impactados por Ken Sparks, que todavía llevan la misión y la visión del atletismo con propósito. Siempre será una alegría para mí llamar a Ken Sparks mi entrenador. ¿Sabías que ese entrenador se preocupaba por ti? Esa es la diferencia. Y eso es la chispa que pasó en mi vida. Esa chispa no fue el entrenador Sparks. Era una persona, Jesucristo, que llegó a su vida y tenía que salir. Una vez que se enciende una pequeña vela, la oscuridad se dispersa, la luz brillante en la oscuridad, y es Cristo en nosotros. Y Él es lo que Ken te diría, lo que hizo la diferencia. Si un hombre puede hacer tanto, cambiar tantas vidas para la eternidad, con solo un juego, te hace preguntarte, ¿qué podría hacer yo? O mejor aún, ¿qué podría hacer Dios conmigo? Porque solo se necesita de una chispa. It only takes a pigskin and a couple of guys in a big old field to have a good time. It ain't no fun playing by yourself. Throwing and catching was made for doing with somebody else. And if you find you need some help, then one more comes along to point you in the right direction and to keep you from doing it wrong.
It just takes a little light for us to see. Wonder what the whole wide world could be if that holy flame got lit. Well, it might be it, the very thing that we all need. It doesn't really matter how high the flame, long as it burns every day. Well, we need every part to brighten up the dark, but it only takes a spark. Takes a little love, a little time. Just listening can make a big difference in somebody's life. It just takes one word from somebody wise. Keep you from making mistakes and taking the same road twice. You might be that person, might be that helping hand. So don't keep them hiding down in your pockets. Reach on out to anybody you can, but it takes a little light for us to see. Wonder what the whole wide world could be if that holy flame got lit. Well, it might be it, the very thing that we all need. It doesn't really matter how high the flame, long as it burns every day. We need every part to brighten up the dark. Well, it only takes a spark. But just one candle can light a whole room, and it don't take too much for the darkness to move. There's a whole lot of power in some wax and a wick, and the whole world is waiting for yours to believe. Takes a little light for us to see. Wonder what the whole wide world could be if that holy flame got lit. Well, it might be it, the very thing that we all need. It just takes a little light for us to see. Wonder what the whole wide world could be if that holy flame got lit. Well, it might be it, the very thing that we all need. But it doesn't really matter how high the flame, long as it burns every day. We need every part to brighten up the dark. Well, we need every part to brighten up the dark. Well, we need every part to brighten up the dark. Well, it only takes a spark. Said it only takes a spark. Yeah, yeah. I said this little light of mine, oh, I'm gonna let it shine. Yeah, I said this little light of mine, oh, I'm gonna let it shine. Oh, I said this little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine. I said let it shine, let it shine, let it shine. Doblado al español por ADN Studios, México.